viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Bienvenidos al episodio número 9 de GPS 20 Buscando Nuestra Identidad. Hoy y por 2 programas estaremos recorriendo el pueblo de Arroyo Cabral. 2 programas, muy intensa nuestras jornadas de grabación en Arroyo Cabral. Primera parte la podrán ver esta noche y la segunda parte será el episodio número 10 el jueves que viene. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad en Arroyo Cabral. Arroyo Cabral es una localidad situada en el departamento General San Martín, provincia de Córdoba, Argentina. Está compuesta por 3.400 habitantes y se encuentra situada sobre la Ruta Nacional 158 a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba aproximadamente. El casco urbano se compone de 843 hogares y la fiesta patronal se celebra el día 19 de marzo y en el mes de octubre se realizan los festejos aniversarios y la fiesta del producto lácteo. La principal actividad económica es la agricultura, seguida por ganadería, siendo los principales cultivos la soja, maní, maíz y el trigo. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía local. Existen en la localidad un dispensario, una escuela primaria, una escuela secundaria, un puesto policial, un jardín de infantes, un hogar de ancianos, un hogar de día para la tercera edad, un taller de día para personas con capacidades diferentes, un parque industrial, un predio municipal con mesas y asadores en el cual también se pueden realizar distintas disciplinas deportivas, un edificio municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones administrativas y una casa de la cultura en la cual se desarrollan actividades varias. Existen 3 instituciones deportivas como el Club Atlético y Biblioteca Rivadavia, que fue fundado en 1917, el Sport Club Colón, fundado en 1936, y San Benito de Tobul, cuya mayor actividad es la enseñanza del voleibol a chicos con capacidades diferentes. Arroyo Cabral, por su extensa actividad, tendrá 2 programas de GPS 20 buscando nuestra identidad.
En el programa de esta noche veremos la primera parte. Existen muchas leyendas urbanas sobre cómo se creó Arroyo Cabral, pero quien más sabe de esto es Amanda, quien muy gentilmente accedió a contarnos la historia del pueblo, que se creó en 1896, como muchos pueblos, a la vera del ferrocarril y en el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Amanda, ¿de cuántas familias estamos hablando las que habitaban la zona? Había muy pocas familias en aquella época, solo 11 familias, 9 italianas, una suiza y una francesa. De la suiza se recuerda al dueño de las tierras. Había 2 familias dueñas de estas tierras, de los territorios cercanos al ferrocarril, que eran Alberto Udri y Antonio Cataldi. A través de esas 2 familias, al año siguiente de la fundación, se empieza a delinear una villa que tenía 25 manzanas, era lo que habían delineado, y a través de esta plaza que vemos aquí al frente, fueron construyéndose viviendas, el templo, donde está la comisaría era la escuela primaria. En realidad, la historia de Cabral comienza en 1783. Amanda nos acerca más detalles. La historia de Cabral podríamos decir que empieza mucho antes de la instalación, mejor dicho, de estos terrenos, puesto que ya en el año 1700 se habla de la Merced de Cabral. Eran las zonas que habían sido donadas en Merced por los reyes de España. Fue en el año 1783 aproximadamente cuando el rey de España decide que no van a dar más las mercedes y que estas tierras deben ser vendidas. Entonces un capitán español que había sido designado para luchar contra los aborígenes en la frontera decide comprar estas tierras. Compra junto con Ana María Correa, su esposa, aproximadamente eran 4 leguas cuadradas. Y esas tierras fueron pasando así de hijos a hijos. En los primeros tiempos la herencia era sin títulos, sin hijuelas. Recién empezaron a venderse con títulos estos terrenos allá por el año 1930. Y Domingo Cabral le pone el nombre, al principio de la estancia se llamaba Estancia San José, porque era tenía como patrono a este santo, Domingo Cabral, y por su apellido. Dentro del relato de Amanda, incluye el de las familias que venían de veraneo a esta zona. Es interesante porque muchos, pero muchos años después, se intenta establecer lo que hoy se llama turismo rural. Esta era una zona de veraneo en un momento dado, donde las familias venían a pasar. Ustedes vieron que es muy bonito el arroyo, la zona del arroyo, entonces ahí había, en los campos de Domingo Bono, había una casa. Hace poco tiempo se demolió la última habitación que quedaba de estas familias que habitaron el lugar. ¿Qué fue lo primero que se estableció? La escuela primaria, que estaba donde está la policía actualmente, en el año 1902. Y después, en 1916, si no me equivoco, el templo. El templo había sido, todos los terrenos eran donados por Cataldi o por Udri, que eran los primeros que se adueñaron de estas tierras. Decíamos que existen muchas anécdotas. Una de ellas es la de uno de sus fundadores, Udri, quien viajaba mucho a su Europa natal. Viajaba todos los años a Francia, a Niza, y allá tenía una residencia muy importante a la que le había puesto el nombre de Arroyo Cabral, y la avenida que llegaba hasta su residencia la había denominado República Argentina. La historia de Cabral es fascinante. Hay también un relato que se convirtió en una leyenda urbana, que es el de Dorotea Cabral. Domingo Cabral tuvo 5 hijos. Uno de esos hijos se casó con María Quiñones, de la cual nació Dorotea Cabral.
Dorotea Cabral fue raptada por los indígenas, por Cañuquil, me parece que se llamaba. Y después, en la época de la campaña al desierto, el capitán Dazo, o Dosa, no tenemos exactamente la información, la trata de rescatarla y la trae, pero ella no quiso quedarse y volvió otra vez con el cacique, sí. Son muy pocos los datos, uno deja que la memoria, que la leyenda, la imaginación, ¿no es cierto?, vaya creciendo. Las fechas donde sucesivamente iban ocurriendo los hechos se dan en la memoria de Amanda. Empiezan ya las instituciones a aparecer para darle forma a esta población. Aparecen los clubes, ya por el año 1930, primero el Club Rivadavia, con posterioridad el Club Colón. En 1935 se creó el municipio y en el 37 se va a elecciones por primera vez para intendente. En el año 1935, por primera vez, todos los vecinos piden al gobierno de Córdoba la autorización para tener un padrón de toda la gente que vivía en el lugar. Y en el año 1937 por primera vez hay elecciones y se nombra al primer intendente, que fue don Bautista Boyera. Amanda, ¿qué eran los carreros? Eran los que atravesaban, como no se podía pasar para Villanueva, con el que existía un importante comercio, entonces estaban asentados ahí en el arroyo San José, y tanto mercancías como personas las pasaban con carretas hasta el otro lado del arroyo y luego volvían a hacer lo mismo al regreso. A diferencia de muchos pueblos, aquí la luz llegó en 1930 o 1935, por supuesto con limitaciones. Se alumbraba con sol de noche, con faroles, y después aparece la primera usina que trabajaba de día únicamente. Cuando llegaba a las 12 de la noche, hacía un bajón de luz y se cortaba. Se avisaba que se iba a cortar y hasta la mañana siguiente no había luz. Conozcamos al intendente de Arroyo Cabral, Pablo Alcalino. Es una persona joven, abogado y de muy bajo perfil. Le preguntamos por sus recuerdos de infancia. En una infancia en donde el pueblo era más chico, mucho más chico de lo que era ahora, y bueno, mucho con la gente del barrio, con los compañeros de escuela, con la gente del club, jugando al fútbol, con los chicos de acá, de la zona, yendo a la escuela primaria de acá en el pueblo, también en la secundaria, así que recordando los años lindos del secundario. Luego se fue a estudiar abogacía a Córdoba. Después que terminamos el secundario, yo me fui a Córdoba a estudiar, estudiamos abogacía. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y después de recibirme, me vine de nuevo para Arroyo Cabral. El gran dilema de los pueblos con los jóvenes es que muchos, al completar sus estudios, emigran hacia grandes ciudades en busca de un estudio universitario y una vez allí ya no vuelven. El intendente dice que de a poco los jóvenes vuelven a la localidad. Sí, acá por lo menos muchos volvieron, muchos estudiantes, muchos profesionales, gente que encontró el lugar también en Arroyo Cabral, un lugar donde poder desarrollar su actividad profesional, su actividad laboral, entonces es como que fueron volviendo. Y hay otros que, en virtud de que también al ser un pueblo chico, no tenían las oportunidades para que podía tener su profesión, o que la profesión le dio otro espacio en otros lados, como la parte de medicina, muchos médicos en otros lados, y bueno, y tuvieron que irse a otro lado, pero en realidad, en el fondo, siempre que pueden, uno los ve que vuelven, que están acá, que tienen un buen recuerdo del pueblo. ¿Cómo nace la vocación política? Políticamente no había participado casi nunca. Participábamos en tareas deportivas, sociales, culturales,
pero más de todo trabajo en los clubes, en la escuela, pero no en la cuestión política propiamente dicha. Yo en realidad el único cargo político que he tenido fue el de intendente. No ocupé cargo ni en los consejos, ni en la juventud, ni nada por el estilo. Sí, cuando volví al pueblo, bueno, quise trabajar acá porque me parecía que era el lugar que uno había elegido para quedarse a vivir y que necesitábamos mejorarlo todo lo que se pudiera con un grupo de amigos que queríamos tener la oportunidad laboral acá, desarrollarnos y que una de las formas de cambio era la cuestión política y que necesitábamos tener proyectos de cambio y por eso nos pusimos a trabajar en un proyecto eminentemente local que dio sus resultados en todos estos últimos años. Volviendo con Amanda, quien recurre a su memoria para relatarnos cómo se divertían en aquella época y el recuerdo de las fiestas patronales. Bailes, generalmente cuando se hacían las fiestas patronales, la procesión, venía siempre un señor que después fue intendente de Villa María, Salomón Deiber. Venía con una flor en el ojal, de traje, y sacaba fotos a todos los parroquianos. Le preguntamos si el paso del tren favoreció al pueblo, dado que en algunas localidades empeoró la situación. Desde Villa María a Río Cuarto, la única estación que había era la de Dalmacio Vélez. Y a pedido de otros vecinos fue que se estableció la estación. Y si no hubiese estado la necesidad de la estación, quizás no hubiese estado el pueblo, porque todo inmediatamente la gente que estaba en el lugar pudo progresar. Compraban, ir a Villa María era toda una odisea. Amanda es coescritora del libro Fuegos de Identidad, que relata la historia del pueblo. ¿Quiénes piden el libro, Amanda? Los que más nos piden el libro y tienen deseos y están ávidos de leerlo son aquellas personas que se han ido del pueblo y que vuelven y lo añoran. Se han ido y generalmente nosotros lo habíamos escrito para el centenario. Así que en esa oportunidad, como había mucha gente en el pueblo, se llevaron el libro, pero no alcanzaron. Los invitamos a que vean nuestro programa a través de la página de internet en el www.c20tv.com.ar. También seguramente estará viendo esto a través de los gráficos que aparecen por abajo, que los invitamos a nuestra página de Facebook, facebook.com/GPS20. Con estas direcciones usted va a poder ver los programas anteriores y además también puede ver el programa en vivo todos los jueves y el Canal 20, por supuesto, en esta página de internet.